El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. ¿Qué tal, televidentes? Nuevamente una emisión de Tiempo para la Salud y, como es habitual, desde el consultorio del médico Mario, dándoles un saludo muy especial a todos los que se conectan desde los diferentes medios que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares. Gracias también a Antena 4 por hacer posible esta transmisión, a Redes Sur, que llega a 8 municipios del suroeste antioqueño, y al médico Mario también por su disponibilidad. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en cada una de las emisiones. Mario, bienvenido a nuestro programa, y hoy vamos a hablar acerca de las lesiones óseas y articulares. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un saludo para todos los televidentes, gracias por estar con nosotros de nuevo. Antena 4, un agradecimiento especial. Sí, hoy vamos a hablar de lesiones óseas y articulares para que las personas del día a día en la calle que se enfrentan a una de estas lesiones puedan saber qué hacer con esa persona lesionada para no aumentar el daño y para no dejar a esa persona abandonada. Entonces, hoy vamos a hablar de lesiones articulares, óseas y articulares. Y antes de hablar de esos procedimientos o procesos que se deben tener en cuenta, una explicación acerca de qué son las lesiones óseas y articulares. Bueno, las lesiones óseas y articulares son lesiones al tejido, en este caso al tejido del hueso o al tejido de la articulación, o como lo llama la gente, la coyuntura, ¿sí? Que se presentan normalmente por trauma, por golpes, por caídas, durante actividad deportiva, la conducción de una motocicleta o una bicicleta, por una marcha o una caminada en zonas difíciles, ¿sí? Entonces existen, vamos a dejar en tres grupos, en tres grandes clasificaciones: el esguince, la luxación y la fractura. Serían las lesiones óseas y articulares, y la afectación directa va a ser al hueso o a la articulación y al tejido alrededor de ellas, que se va a ver inflamado y maltratado. Así es, y como usted lo mencionó, es importante entonces reiterar que el tema de hoy también va enfocado a las personas que pueden ayudar a otra persona en la calle o en cualquier otro lugar, para brindarle esos primeros auxilios cuando no hay presencia de un médico o de una persona especializada en el tema. Entonces, hay una clasificación de 3 grandes lesiones que se van a abordar en esta oportunidad, y vamos a empezar entonces con el esguince. ¿Qué es el esguince y cómo actuar frente a esta situación? Bueno, sí, antes de eso, entender que todos tenemos una responsabilidad con nuestro vecino, con la persona que va a nuestro lado, con la persona que nos encontramos en el camino. Esta responsabilidad está en la norma colombiana y debemos ayudar. Si yo soy la primera persona en llegar a un accidente, ¿qué debo hacer al llegar a ese accidente? Si soy la primera persona que ve que una persona tiene una lesión, ¿qué debo hacer con esa persona? Debo ayudarla. Entonces, hoy la idea es que en estos 3 punticos, porque obvio en el contexto del trauma hay muchas más cosas: el trauma de cráneo, el trauma de columna, ¿cierto? Hay otras cosas, trauma de vasos, pero hoy vamos a enfocarnos en estas 3 lesioncitas, y es cómo ayudar, no empeorar el daño y tampoco abandonar la víctima, ¿sí? Entonces, el esguince. El esguince es una lesión sobre la articulación y se puede presentar sobre cualquier articulación. Es una articulación. La articulación es el lugar donde van a llegar 2 huesitos,
2 o más huesitos, y va a permitir movimiento. Por ejemplo, la articulación de la muñeca permite movimiento. En el esguince lo que pasa es que los ligamentos que están sosteniendo esa articulación para darle estabilidad, para que los huesitos no se salgan de su camino, se lesionan por un movimiento brusco, por un movimiento fuerte. El esguince más conocido, o el que más las personas han tenido contacto con ellos, es el esguince de tobillo. Estoy caminando, me paré mal o no me bajé bien de la acera y el pie se me dobló, ¿sí? Y se produjo un esguince, que es un estiramiento de los ligamentos que sostienen esa articulación. Ese estiramiento se puede clasificar en 3 grados. El grado 1, que es solamente se estiró la fibra. El grado 2, que se estiró y una parte de ella se rompió. Y el grado 3, que es donde se rompe completamente el ligamento. Cada uno de ellos va a tener síntomas más importantes, cada uno de ellos va a tener mayor dolor. El grado 1 va a ser el de menos dolor, el grado 3 probablemente va a ser el de más dolor, el grado 1 va a tener un poco de hinchazón, o edema, un poco de enrojecimiento. De pronto en el grado 2 y 3 ya vamos a ver lo que llamamos equimosis o rupturas o aparición del moraíto, ¿sí? Del hematomita. Y en este esguince la articulación corre el riesgo de quedar con problemas de estabilidad, ¿sí? A futuro. ¿Qué no hacer? ¿Y qué hacer? ¿Cierto? ¿Qué no hacer? Entonces normalmente las personas con un esguince, por tradición paisa, se van a que lo soben, ¿cierto? Y de hecho el sobador les dice que no, que tienen 1, 2, 3 cuerditas levantadas, lo cual es absurdo, es imposible saber eso. Fuera de eso no es un problema de cuerditas, es un ligamento que se estiró, ¿sí? Y parte de ese ligamento se pudo haber roto si es un esguince grado 2 o grado 3. ¿Qué debo hacer con esta persona? Entonces básicamente debo conseguir hielo, poner hielo en la región afectada. No se puede poner directo, hay que envolverlo en un trapito para que no genere lesión de la piel, para que no queme, no maltrate la piel. Pongo hielo y trato de limitar el movimiento de esa articulación, mientras esa persona es valorada por un especialista, que en este caso sería el médico. Entonces, vamos a limitar el movimiento, vamos a aplicar hielo, vamos a tranquilizar a la persona, vamos a darle algo para el dolor. Le podemos dar pues el medicamento de uso libre, que normalmente no tiene ningún problema, sería el acetaminofén. Podemos darle 2 acetaminofén a esa persona si es un adulto, ¿cierto? Si es un niño mayor 1, o si es un niño pequeño, pues ya la dosis se calcula por peso. Esto es difícil para las personas, pero por lo menos saber que lo voy a inmovilizar en la posición que tiene el pie, en una posición neutra. Sea un esguince de tobillo, si es un esguince de rodilla también, se hace una pequeña inmovilización, se pone hielo local y se lleva a que el médico evalúe. Ya el médico va a determinar si es un esguince grado 1, 2 o 3, qué hacer con él. ¿Qué hace el médico con él? Si es un esguince grado 1, va a poner un vendaje que trata de reemplazar lo que estaba haciendo el ligamento. Esto va a permitir que el ligamento se desinflame lentamente, se recupere, ¿sí? Y después el paciente irá a hacer fortalecimiento para que ese ligamento se ponga fuerte otra vez, ¿cierto? Eso es como la terapia. Si es un esguince grado 2 o grado 3, se debe poner un yeso. Ahorita usted mencionó algo, y es que, por ejemplo, y suele pasar, y a mí me ha pasado, que vamos caminando y nos doblamos el tobillo y quedamos con el dolor, ¿cierto? Con el dolor más o menos fuerte, y nos remitimos a alguien que nos sobe, ¿cierto? El dolor persiste. Entonces, en ese momento podemos acudir al médico, pero ¿qué pasa en ese transcurso? ¿No hay más afectaciones en esa zona? No, lo ideal es no sobarse, ni dejarse sobar, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, tengo un dicho o un tiro para explicarle a la gente: el que sabe no soba, el que soba no sabe. Ningún médico, ningún ortopedista, ningún especialista en articulaciones va a llegar a sobarte. No se soba una articulación lastimada, no se soba. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si hay una fractura, una fisura dentro de esa articulación, al sobar puedo limitar la posibilidad de que ese hueso selle otra vez. ¿Sí? Voy a limitar los procesos normales de inflamación de mi organismo para la recuperación. Entonces lo que debo hacer es inmovilizar, limitar el movimiento. Por eso decía, si es un esguince grado 1, el médico solamente va a poner un vendaje de tela. Pero si es un esguince grado 2 o 3, hay que poner un yeso. Y hay que poner un yeso, depende si es 2 o 3, durante unos días, para que la articulación quede en la posición neutra, se recupere el ligamento
y después de que se recupere el ligamento, hacerle rehabilitación. Si es grado 3, en muchos casos va a haber que hacer cirugía. ¿Por qué? Porque se rompió completamente el ligamento, entonces hay que recomponerlo. Pero si nos demoramos un poco en acudir al médico, ¿no hay afectaciones en otro lado de la zona? Podría haber afectaciones mayores. Si yo tengo un esguince y continúo los movimientos articulares, pues estoy trabajando sobre un ligamento inflamado y lastimado, un ligamento que de pronto está roto o de pronto parcialmente o total, entonces voy a poder empeorar la lesión, ¿sí? O lo otro es, voy a quedar con un tobillo luxable o esguinzable. ¿Qué es eso? Es que yo no hice nada, simplemente durante unos días no fui a jugar más fútbol y a los 15 días volví y en la primera jugada volví y me esguincé, ¿cierto? Y me sigo esguinzando cada que juego, cada que camino. Antes yo podía trotar con tranquilidad, ahora troto y siento que el tobillo se me quiere ir o que la rodilla se me quiere ir, digamos un esguince de rodilla también se presenta, entonces puedo lesionar más los tejidos o dejarlos muy débiles y más adelante empezar a tener problemas. ¿Y qué ve uno? Pacientes que a futuro desarrollan desgastes articulares, dolores articulares que son difíciles de tratar por el médico. Entonces, por eso la recomendación es, tuviste un esguince, ve donde una persona especialista en el tema. ¿Quién es el especialista? El médico, ¿sí? Y haga un manejo adecuado del esguince. Que se clasifique cuál es el esguince, qué se debe hacer con él, cuánto es el tiempo de inmovilización, cuánto es el tiempo de recuperación y qué debo hacer para que se ponga otra vez fuerte. Listo, Mario. Claro, entonces el tema del esguince, pasamos al tema de la luxación. ¿Qué es la luxación y cómo debe abordarse en el caso de que nos encontremos una persona con este problema, o cómo identificamos también que ya no es un esguince sino una luxación? Muy bien, entonces en el esguince se dobló la articulación y se estiró el ligamento, pero la articulación quedó en su punto. En la luxación, la articulación se sale. Entonces, ¿cuál es la luxación más común que nos toca ver en el día a día? La luxación de hombro, y es, se me salió el hombro, lo que dice la gente, se me salió, se dislocó. Entonces, un hueso entra a una articulación, ¿sí? Ese hueso que entra a esa articulación se sale, se va para otro lado. Por un golpe, por un movimiento inadecuado, se sale y se nos va para otro lado. En ese punto tenemos una luxación, es una articulación o un hueso que abandonó la articulación. Y hay que hacerlo, regresar a la articulación, no en la calle. No cualquier persona. ¿Por qué? Porque puedo empeorar la situación. En la luxación de hombro casi siempre la gente logra reintroducir el hombro, porque en los primeros segundos, a primeros minutos es mucho más fácil, después es muy difícil porque se genera una contractura muscular como respuesta, se genera inflamación, entonces ya es un poquito complejo regresar esa articulación, ¿sí? A veces, inclusive la gente a veces no entiende esto y dice, hombre, yo la otra vez me lo entré solo, se me salió y ahí mismo me lo entré, o un amigo me lo entró, ¿cómo que usted no es capaz, doctor, una hora después? Claro, es que una hora después es un poco más complejo, cada minuto es vital. Entonces en una luxación hay que calmar a la persona, inmovilizarla, ¿sí? Inmovilizar en la posición en la que quedó la articulación y llevarlo rápidamente, en los primeros minutos, llevarlo donde un médico, para que el médico evalúe qué tipo de luxación hay y cómo la va a regresar. Por ejemplo, en el hombro hay dos tipos de luxación, la luxación anterior y la luxación posterior, y muchas personas consideran que simplemente dislocarse o salirse del hombro o luxarse el hombro es lo mismo, y hay varias maniobras para regresarlo, pero esa maniobra va a depender de para dónde se fue la cabecita del hueso, del húmero en este caso, aunque también hay luxación de rótula, ¿sí? Que se me va la bolita de la rodilla para un lado, ¿sí? O puede haber luxación de cualquiera de las articulaciones. Entonces, la luxación es una lesión un poquito más grave, un poquito más importante. Va a requerir, después de que se regrese el hueso a la articulación, mucho más tiempo de reposo, mucho más tiempo de rehabilitación. Se le va a poner hielo el primer día, se le va a poner calor húmedo el segundo día, se le van a manejar unos analgésicos y unos antiinflamatorios, pero se va a tener una inmovilidad. Por ejemplo, el cabestrillo en caso del hombro. Estaba acordándome de algo que mencionabas hace un momento, y es que escuchamos mucho, y sobre todo en la calle, cuando alguien tiene una luxación, y es: éntrese a la hora que lo tiene calientico. Esa es como la palabra más común
al hacer eso, y qué bueno entonces también que nos concienticemos acerca de no actuar en estas situaciones, porque si bien aquí estamos dando como esos pasos para actuar cuando nos encontremos con una persona en un entorno cotidiano, también qué hacer con respecto a la situación. Si somos personal entrenado, personal de APH, de enfermería, de primeros auxilios o personal médico, pues podemos actuar, ¿cierto? Entonces, están en un partido de fútbol, uno de los jugadores se luxa, pero ahí está el médico del equipo, o ahí está el terapeuta, o ahí está el educador físico, y ya tienen entrenamiento en cómo regresar este hombro a la posición y saben identificar la lesión, notan el vacío, al notar el vacío saben que tiene una luxación anterior o posterior, saben de los síntomas, pues van a intentar regresarlo. Entonces, si recuerdas que en algunos de los partidos de la Selección Colombia, James cayó y se luxó el hombro. Sí, el médico de la selección ingresó, lo evaluó y una vez lo tuvo afuera, lo calmó y le entró el hombro de nuevo y fue algo sencillo para él, muy doloroso para James. Obvio, después de que se entra se calma mucho el dolor, gran cantidad de dolor baja, pero es porque había una persona entrenada. Entonces no siempre tiene que ser el médico, porque yo puedo tener uno de los muchachos de bomberos, los bomberos de acá de Jardín, por ejemplo, están entrenados y muchos de ellos van a saber regresar una articulación, por ejemplo una luxación de rótula, pero en otras luxaciones no, y ahí debo ir rápidamente a un centro de urgencia. Entonces, para la persona natural, para la persona que no tiene entrenamiento, lo que debe hacer es calmar la persona, ayudarle a mantener la articulación inmovilizada o el miembro inmovilizado y llevarlo rápidamente a un servicio de urgencias o a un servicio médico donde le hagan el procedimiento adecuado, porque regresando la luxación puede aumentar el daño. Pues hay que saber hacerlo. Y de esta manera entonces pasamos al tercer grado, que sería ya la fractura, ¿cierto? Entonces recordar que hablamos de el esguince, de la luxación y ahora de la fractura, y que esta se puede dividir o clasificar en dos, las abiertas y las cerradas. Vamos a empezar entonces hablando acerca de las fracturas abiertas. Bueno, primero una fractura es el daño al hueso. Es la fisura y la pérdida de continuidad en un hueso, ¿sí? Es un hueso, como lo dice la gente, se quebró. Eso es una fractura. Listo. Y esas fracturas, pues hay unas que son cerradas y otras abiertas. La diferencia es sencilla, es el hueso abrió y rompió la piel, tiene comunicación con el exterior, esa es la abierta. Y la fractura cerrada es donde el hueso no rompe la piel, donde queda cubierto por la piel, por el músculo y esto, y no hay comunicación entre el hueso y el exterior. Entonces, las fracturas abiertas, vamos a ver, normalmente son fracturas de alto impacto, ¿sí? Entonces, el motociclista, o ahora con este moda de los chicos Gravity Biker, que son los chicos que bajan agachaditos por las carreteras, lastimosamente, aunque es un deporte, no lo deberían hacer en las carreteras donde circulan tantas personas, sino en unos lugares especiales. Pero bueno, encuentra uno que se caen o se chocan contra algo y tienen fracturas, y muchas de esas fracturas rompen la piel, sale el hueso. Entonces lo primero que la persona va a identificar es que hay un hueso que está saliendo a través de la piel, que hay sangrado, hay dolor muy intenso y hay deformidad de la extremidad, de la pierna o del brazo, hay deformidad. ¿Qué debo hacer? ¿Tratar de entrar otra vez el hueso? No. ¿Quitar pedacitos de hueso? No. ¿Meter pedacitos de hueso? No. Lo que debo hacer es lo mismo. Si soy capaz, porque hay personas que no van a ser capaces por el hecho de ver sangre y esto, si soy capaz de ayudar, primero, tranquilice a la persona, dígale que usted llegó, que así usted sea una persona entrenada, le va a ayudar, que van a llamar al personal entrenado, que mientras llega ese personal entrenado usted le va a tratar de ayudar en lo máximo posible a controlar el dolor y a controlar el sangrado. Entonces, yo no soy una persona entrenada, soy una persona del común, soy un trabajador agrícola que iba caminando por la carretera y vi cómo colisionó un chico en bicicleta y tiene una fractura abierta. Voy, me acerco, evalúo que no haya riesgo de otra lesión, entonces acordono un poquito la zona para que no vaya a bajar otra bicicleta, otra moto, otro carro y choque contra el accidentado. Entonces, primero aseguro la zona. Me identifico con esa persona y llamo a los servicios de emergencia, sea bomberos, sea la Policía Nacional, sea los centros médicos, ¿sí? O trato de
de ubicar a alguien que pueda hacer esto si no tengo celular, si no tengo forma de llamar. Me quedo con esa persona tratando de que esté tranquila, de que no se mueva. Si yo tengo una fractura, el movimiento va a hacer empeorar el dolor y puede aumentar el sangrado, porque puede que se rompió y todavía no está sangrando. El paciente empieza a moverse y empieza a sangrar. Entonces, eso. Busco un apósito, que sería un trapito limpio, y trato de controlar el sangrado. ¿Cómo? Hago presión sobre el punto donde está sangrando sin mover mucho la articulación, solamente una presión con el trapito para tratar de controlar el sangrado. ¿Por qué? Porque disminuir el sangrado va a disminuir los nervios de la persona y si el sangrado es abundante, pues va a mejorar la probabilidad de que esta persona sobreviva o de que esta persona tenga más éxito en su recuperación. Entonces, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, ya estoy llamando a los bomberos de jardín o estoy llamando al grupo de emergencias, ya vienen en camino, yo me voy a quedar contigo, trata de no moverte, trata de tranquilizarte, yo ya puse allí unas ramitas para que la gente identifique y no nos vayan a golpear, vamos a ponerte este trapito limpio aquí sobre la herida para que no sangre más, no te muevas. Y trato de tranquilizarlo. Eso es lo que debo hacer. Los grupos de emergencia van a llegar a inmovilizar en la posición que quedó la articulación o el hueso. No deben moverlo tampoco. Y desplazarlo hasta los servicios de urgencias. Y si el hueso está afuera y el servicio de urgencias es un primer nivel, lo único que debe hacer es manejo del dolor, control de la hemorragia, lavado de la herida y traslado a un quirófano, o sea, a un centro de mayor nivel, donde se va a hacer todo el proceso de recuperación de este hueso. Eso en cuanto a fracturas abiertas, que es muy importante, ¿listo? Ahora, en fracturas cerradas, que es donde se ve la deformidad, donde se ve la hinchazón, donde se ve el edema, pero no hay salida del hueso, no se rompe la piel, es un poco más fácil. Lo que debo hacer es tranquilizar a la persona, tratar de mantenerlo en la posición en la que quedó el hueso, no debo acomodarlo, porque acomodándolo de pronto sí rompo, porque acomodándolo de pronto pinzo la arteria, de pronto pinzo la vena, de pronto pinzo el nervio y va a generar un daño gravísimo, cuando no lo había. Entonces, y lo desplazo al servicio de urgencias. Mario, de pronto hay muchas personas, y sobre todo en carretera cuando se está viajando, que tienen medicamentos a la mano, medicamentos muy conocidos como el acetaminofén, etcétera. ¿Cabe la posibilidad de darle a una persona de esas algún medicamento para controlarle de pronto el dolor, o no se le puede dar ningún tipo de medicamento? Lo ideal es no darlo. De hecho, en los botiquines médicos de carretera ha habido debate sobre eso. Algunos dicen que debe tener acetaminofén, otros que no, que debe tener un medicamento, otros que no. A ver, normalmente pues uno le podría dar acetaminofén a la mayoría de las personas sin tener riesgo de nada, pero podríamos encontrarnos con una persona alérgica al acetaminofén. Entonces le doy el acetaminofén, tenía un esguince, tenía una luxación y terminó con una alergia, con un shock anafiláctico que lo llevó a la muerte por acetaminofén. Es muy raro encontrar una persona alérgica al acetaminofén, sí. Y yo podría preguntarle, tengo acetaminofén acá, ¿quieres que te dé? ¿Eres alérgico? Esto te va a ayudar a calmar el dolor mientras llegamos a urgencias. Bueno, de pronto va a atenuar un poco el dolor y en la mayoría de los casos se podría usar este medicamento, pero los otros tienen riesgo. Es un ibuprofeno, tranquilamente el paciente puede ser alérgico, ¿sí? Puede tener una úlcera gástrica, puede tener insuficiencia renal y empeorar la situación. Entonces, lo ideal es no dar medicamentos. Sí, uno dice, bueno, dale el acetaminofén porque normalmente el 99.9% de las personas lo toleran bien, no tienen riesgo con el consumo, así tengan enfermedades y no tienen alergia. Pero me puedo cerciorar de eso. Y eso si la persona está en condiciones de tomar algo, de tomar líquido, porque si la persona tiene un trauma de cabeza, tiene un trauma de cuello, tiene un trauma de columna, o está en inconsciencia, o está somnoliento, adormilado o confuso, no se le debe dar nada porque se puede broncoaspirar, o sea, se le puede ir a los pulmones y ahí empeora la situación. Entonces, por eso la idea es calme, trate de inmovilizar, llame rápidamente a los grupos de emergencia y acompañe a esa persona durante ese momento, sosteniendo la articulación para que no se mueva, o sosteniendo la fractura para que no se mueva, buscando objetos que puedan asegurar la zona, buscando objetos que puedan hacer de inmovilizadores como cartón. El cartón es muy utilizado en cualquier parte. Sí, se utiliza mucho para inmovilizar la articulación y es muy útil. De pronto buscando hielo si la fractura no está abierta, sino que es un esguince, una luxación, una fractura cerrada para ponerle sobre la zona, que esto va a ayudar a calmar un poco el dolor.
Detrás de cámaras, Mario, hablábamos de algo, y es que en cualquier edad se pueden presentar cualquiera de estas tres categorías, ¿cierto? Que es igual el tratamiento, pero diferente la recuperación, ¿cierto? Hablemos un poco acerca de eso para aclarar, porque he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas personas que son un poco más recelosas porque son niños o porque son adultos mayores que porque son jóvenes. Pues sí, finalmente un esguince lo puede tener un niño de 5 años, lo puede tener un joven de 15, lo puede tener un adulto de 30, lo puede tener un adulto de 50, lo puede tener un adulto mayor de 70 años, ¿cierto? La expectativa de recuperación va a ser diferente. El niño de 5 se te va a recuperar más rápido, ¿sí? El anciano de 80 se va a demorar un poco más, pero el manejo es el mismo, a grandes rasgos. En algunas edades hay fracturas que no se manejan igual. Puedo tener la misma fractura en varias personas y a una de ellas la tengo que operar y a los otros no. Pero eso lo determina ya más el ortopedista. El manejo en el momento, en la escena, el primeros auxilios es igual, ¿sí? Obvio, con el niño hay que tener otras precauciones, que él tiene otros temores, ¿sí? Por el desconocimiento que tiene. Entonces con el niño tengo que ser más cálido, más pausado, sí, tengo que tratar de ser más amoroso, por los temores que puede tener un niño solo, en caso de que no se encuentre con los padres. Y si está con los padres, pues apóyese en ellos. Trate de calmarlos a ellos para que vengan y apoyen al niño. Pero el manejo básico en el área es muy similar en estos traumas. Va a haber otros traumas donde vamos a tener diferencias, pero en estos traumas va a ser muy similar. ¿Se puede desarrollar fiebres después de tener algún tipo de lesión o no? Es muy raro que una persona por un esguince o una luxación, pero podría llegar a desarrollar pues un poquito de fiebre, pero no sería una fiebre por infección. Y en las fracturas sí, porque puede haber, porque hay riesgo de infección cuando se pierde la continuidad de la piel, cuando se rompe, cuando hay comunicación con el exterior. Por eso hay que tratar de buscar objetos limpios, ¿sí? Para cubrir y que se haga un lavado de acuerdo al tipo de fractura, eso ya lo sabe el médico del servicio de urgencias, y que se haga el proceso quirúrgico de acuerdo al tipo de fractura, ¿cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta cuando ya se han llevado a cabo todos estos pasos, inclusive después de que un profesional de la salud lo haya atendido? No, ya para el paciente como tal es continuar las recomendaciones que se dieron, ¿cierto? Si te pusieron un yeso y te dieron 15 días, no te los quites a los 5. Si te pusieron puntos porque te hiciste una herida y te dijeron ven en 7 días, pues vas en 7 días. No esperes 10, pero tampoco llegues a los 5 días. Es que tengo un paseo y me quiero quitar estos puntos antes. No. Si hubo una fractura abierta, me operaron y todo eso, pues ve a las citas de revisión y haz el proceso de recuperación tranquilo, ¿cierto? Y si ya terminaste todo ese proceso, empieza a hacer la terapia, la rehabilitación, el fortalecimiento de la articulación, la recuperación del tejido muscular, ¿sí? Que eso lo hacemos con un fisioterapeuta o con un entrenador físico que tenga conocimiento sobre el tema, ¿cierto? Entonces es empezar a volver a hacer ejercicio sobre esa articulación para recuperar todo su movimiento y toda su fortaleza. Listo. Mario, muchísimas gracias. De esta manera, televidentes, llegamos al final, recordándoles que el tema de hoy fue las lesiones en articulaciones y hueso, y que se llevaron a cabo diferentes recomendaciones también para que las personas seamos más solidarias a la hora de encontrarnos un paciente en estas condiciones en carretera. A Mario, de nuevo, muchísimas gracias, y a ustedes, por supuesto, que hacen posible también este programa a través de sus visualizaciones. Un abrazo para todos los televidentes, un agradecimiento por su acompañamiento. Hasta una próxima.